Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y dice así. Partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto. 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. 3. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. ¿Pueden tomar su asiento? Sabe que a mí me ha tocado más de una ocasión predicar acerca de Éxodo, y Éxodo me llama mucho la atención porque hay algo que para mí personalmente me enseña, si lo leemos detenidamente, me llama la atención mucho de que un solo Dios y un solo pueblo. Un Dios que en su grande misericordia empieza a sacar un pueblo que es rebelde, un pueblo que no quiere ajustarse a la ley del Señor, un pueblo sin ley, que definitivamente siempre empieza a murmurar, y a pesar de los milagros y a pesar de todo, el Señor siempre está con ellos. No los abandona en el desierto, a pesar de que ellos murmuran. Es cierto que muchas de las veces son entregados en manos del enemigo, lo miramos en más de una vez, pero es para que el pueblo regresara. Ahora sí que era para el propio bien del pueblo. Me llama la atención porque si usted lee todo Éxodo, desde el momento en que el Señor empieza a hablarle a su pueblo, lo empieza a jalar de una manera bien especial. Empieza por los milagros. A pesar de que le lleva las buenas nuevas con Moisés, les dice que los va a sacar. Y todo lo que Moisés, así como el Señor está usando a Moisés, el Señor empieza a trabajar poco a poco. Él los podía sacar de una sola manera y rápidamente, pero el Señor les quería enseñar que poco a poco lo fueran conociendo, que se fueran ajustando, aunque era un pueblo sin ley, que se ajustaban a las leyes de Egipto. La ley que el Señor tenía para su pueblo era mucho más diferente y mucho más fácil. Solo era cuestión de obedecer. Pero nos damos cuenta, vamos a dar lectura en el 2 y el 3, que son los versículos que me quiero enfocar. Dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Dice que todo el pueblo empezó a murmurar. Murmuraron porque les empezó a hacer falta la comida. Pero la Escritura también nos enseña que cuando ellos salieron de Egipto traían animales. Yo me atrevo a pensar que ellos, por lo que dice la Escritura y como enseña, ellos no miraron morir a un familiar de hambre en el desierto. El Señor los venía sustentando. Ellos no miraban que su familiar estuviera muriendo de hambre, que al vecino, sino todo tenían. El Señor siempre estuvo con ellos. Mas, sin embargo, yo me ponía a pensar cuando leía esta parte de la Escritura que el Señor, desde el momento que los empieza a sacar, y dice que llegan junto al mar, ellos nunca imaginaron mirar grande milagro, que el mar se abriera. Yo no me imagino que eso les llegó a pasar por la mente. Mas, sin embargo, cuando el mar se abre, ellos, después de que se abre y miran morir al enemigo que los venía persiguiendo, a los egipcios, ellos los miraron morir. Pero ¿saben? Me llama la atención que después de que ellos miraron morir al enemigo, ellos empezaron a cantarle al Señor. Pero en poco tiempo su canto se les volvió en murmuración. Tristemente, ellos empezaron a murmurar después de eso, a pesar de los milagros que ya habían visto, las 10 plagas. A pesar de que miraron que el mar se había abierto, a pesar de que veían que el Señor estaba con ellos. Estaba la nube y estaba la columna la columna de lumbre que estaba todo el tiempo con ellos. Estaba ahí todo el tiempo. De una u otra manera el Señor se estaba manifestando, que el Señor no se había ido, que el Señor ahí estaba. Mas, sin embargo, nos damos cuenta que ellos empiezan a quejarse. Empiezan a decir que les hacía falta la comida, la carne. En el 3 dice que mejor hubiera sido que hubieran muerto. Yo veo un pueblo que definitivamente ese canto que habían parecía que solamente fue como pasajero.
que a pesar de los milagros se dieron cuenta que preferían estar en Egipto y decían, bueno, yo me imagino que decían, éramos esclavos, pero estábamos bien allá. En la esclavitud sí, nos mataban a nuestros hijos, sí, pero estábamos bien. ¿Saben? Porque eso enseña la Escritura. Que el mismo egipcio mandó a matar a los hijos de Israel para que no se multiplicaran. Yo me imagino que ellos tenían una mentalidad de un día poder regresar. El Señor los sacó y el Señor trató de sacarlos para siempre. Pero ellos en su mentalidad humana parecía que querían regresar. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Ellos siempre creían o pensaban que un día probablemente regresarían. Eso no es lo que el Señor tenía para ellos. El Señor los sacó con una promesa muy grande. Ellos empezaron a mirar el pasado en vez de mirar el futuro que el Señor tenía para ellos. Por eso hoy te invito a que definitivamente nos vayamos olvidando de nuestro pasado. El pasado ya pasó y ese nunca lo vas a poder cambiar. Pero tu futuro sí lo puedes cambiar. Amén. Todos podemos cambiar nuestro futuro si queremos. Pero si no queremos, nos quedaremos todo el tiempo mirando el pasado. El pasado, la palabra lo dice, ya pasó. Pero sí podemos seguir caminando hacia adelante. Si nos aferramos a lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, podemos aprender algo diferente cada día y podemos llegar hasta la meta final. El Señor para eso lo sacó, para llevarlos a una tierra prometida. A usted y a mí nos ha sacado de un lugar, yo no sé cómo vivía anteriormente, pero nos quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Para que cada día nos vayamos buscando al Señor y nos olvidemos de esas cosas pasadas que un día pasamos. Si un día has recordado tu pasado, acuérdate que el Señor tiene algo mucho mejor que tu pasado. Tu pasado nunca será mejor que tu presente. El presente siempre será mucho mejor porque antes no conocías del Señor, pero ahora por la pura misericordia de Dios le conoces. Y sabes que entre más le conozcas, el Señor cada día te irá dando mejor entendimiento. Entre más te aferres a lo que el Señor tiene en su palabra, el Señor siempre te tendrá protegido. El Señor siempre protegió a Israel, pero Israel siempre fue el que se descuidó, que se descuidó y fue hacia el lugar equivocado. Siempre trató de adoptar las cosas paganas de Egipto y dejar a un lado al Señor. Y es ahí cuando el Señor empieza a dejarlos que cayeran en manos del enemigo. Y cuando Israel se miraba que estaba en aflicción, clamaba al Señor. Y aún así, el Señor, a pesar de que se había descuidado el pueblo y que no quería caminar, cuando clamaban verdaderamente al Señor porque el enemigo los oprimía, era ahí donde el Señor otra vez los sacaba y los llevaba por el buen camino. ¿Sabe? Nosotros deberíamos de aprender mucho, aún de nuestros errores que un día cometimos en el pasado. No deberíamos de estar pensando en que nuestro pasado es mejor que el presente. A veces inconscientemente hasta se nos llega a decir y pareciera que no se nota, pero luego decimos, nada más porque soy cristiano. Pareciera que dijera, bueno, es que si no fuera cristiano fuera mejor que no fuera cristiano. Amén. Hermanos, el cristiano deberíamos de empezar a cambiar ese tipo de mentalidad. No deberíamos de quedarnos pensando en que el pasado ha sido mejor. No, tu futuro es mucho mejor. Amén. Yo sé que el pasado ya lo vistes y lo viviste, y por eso muchas de las veces nuestra mente nos trata de engañar diciendo que el pasado era mejor, pero el futuro es mucho mejor. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Es cuestión de que le busquemos, es cuestión de que no queramos regresar al pasado. No anhelemos las cosas pasadas, esas ya pasaron. El Señor, si vemos lo que el Señor nos explica en su palabra, Él dice que te quiere dar lo mejor de lo mejor. Él no te quiere dar cualquier cosa. Para Él eres algo precioso, soy algo precioso para el Dios. Pero ¿saben? Muchas de las veces nosotros eso lo dejamos a un lado. Eso no debería de ser así. Tú y yo deberíamos de pensar de la manera como dice la Escritura. Nos cuesta, sí nos cuesta, porque muchas de las veces nuestra carne se inclina hacia la carnalidad. Pero eso deberíamos de dejarlo a un lado. Si decimos conocer a nuestro Señor Jesús, deberíamos de aprender de lo que dice su palabra. Deberíamos de aprender lo que dice las Escrituras. Si nos ha dejado algo escrito, es para nuestra guía para diario vivir. No para solamente leerlo y seguirnos con nuestra vida cotidiana como la vive el mundo. Nosotros deberíamos de empezar hoy en este día, si es que no lo estamos haciendo, de ponernos a cuentas con el Señor
y empezar a caminar rectamente como Él dice en su palabra. El hermano Guillermo decía algo hace rato al abrir el servicio. Todos pecamos, eso es cierto, hermanos. Pero también decía, no teníamos que volver a hacer lo mismo. Y es exactamente de lo que el Señor nos habla hoy en este día. No volver a regresar otra vez a eso que un día ya vivimos. Y usted mejor que nadie sabe que es mejor estos tiempos que los tiempos que estabas allá afuera sin conocer de Dios. El Dios que te ha traído, el Dios que te ha sacado de allá de donde tú estabas, ese Dios nunca se olvidará de ti. Tú no te olvides tampoco de Él. El Señor siempre nos ha hablado en su palabra que lo atesoremos, su palabra, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que yo pienso. No esperemos que el Dios se haga como yo quiero, porque ese Dios no te serviría. Ese Dios no te va a salvar. El Dios que pide que tú y yo, el Dios que pide que tú y yo nos hagamos como el Dios pide, está escrito en su palabra. Así como nos dejó su palabra, es de la única manera como podemos entender lo que Él nos habla y nos dice que sigamos hacia adelante, que caminemos, que el pasado no nos importe. No importa lo que tú hayas hecho o lo que te hicieron, olvídate de eso, sino aprendamos a caminar conforme a lo que leemos, conforme a lo que está escrito. Muchas de las veces nosotros mismos nos hacemos la vida más difícil de lo que ya es. Empezamos a adoptar cosas que ni siquiera están bíblicamente y las queremos hacer conforme a la Biblia. Y nos excusamos con muchas cosas. Pero si no es bíblico, no puedes engañarte a ti mismo. No te engañes, sino busquemos de Dios. El Dios que te ha llamado te tiene algo mucho mejor de lo que has vivido. Eso ya lo viviste, pero ahora aprendamos a ver qué es lo que el Señor tiene en nuestra vida. Lo que el Señor tiene es algo grande. Si tan siquiera lo pudiéramos entender, lo que la Escritura dice, lo que está escrito, nos daremos cuenta que el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. ¿A poco se nos hace muy poco decir que el Señor te puede dar una vida eterna? Eso no es nada fácil, nadie te la puede dar. Amén. Pero si hay este Dios que nosotros le sirvemos, que su nombre es Jesús, que te la ha prometido, si es que tú te quieres sujetar a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Vamos a ver dos casos, hermanos, de los cuales ellos muchas de las veces sintieron ese odio, ese rencor, pero conforme el Señor fue tratando con ellos, vemos en la Escritura que llegó el momento donde ellos miraron las cosas diferente. Para eso los voy a invitar a que vayamos hacia su izquierda. Vamos a ir a Génesis. Génesis 27. Génesis 27 del 41 al 45. Génesis 27 del 41 al 45. ¿Lo tenemos, iglesia? Si lo tenemos todos, vamos a la lectura en el nombre de Jesús y dice así: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. 42. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. 43. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. 44. Y quédate con él algunos días, hasta que se calme el furor de tu hermano. 45. Hasta que la ira de tu hermano, 45. Hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de vuestros dos en un mismo día. Vemos, verdad, que aquí
Esaú le vende la primogenitura a Jacob. Pero después, cuando ve la bendición que es tan grande para Jacob, él dice que lo va a matar. Y vemos que Esaú, a pesar de que Jacob le dijo que se la vendiera, no se la robó, sino le dijo, el otro aceptó. Y cuando él le dijo que se la jurara por el guisado de lentejas que le había dado, él como dice que menospreció la primogenitura. Si lo hizo, entonces él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero cuando, a pesar de que estaba consciente, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho después, le guardó rencor a su hermano de tal grado que dijo que lo iba a matar, porque ya se había arrepentido de que él quería la primogenitura. Eso quiere decir que aunque él lo había hecho conscientemente, se había dado cuenta del error que había cometido. Y solamente para él la mejor manera de poder recuperar eso era matar a su hermano. Aunque en verdad dice la escritura que era menor, pero también dice la escritura que eran mellizos. Si usted le agrega un poco más y se da cuenta de lo que dice la escritura, dice que aún desde el vientre ellos ya estaban peleando, que había dos naciones, eso es lo que el Señor le había dicho a Rebeca. Entonces nos damos cuenta que entre hermanos, y yo pienso que debe de ser unas cosas de los peores, que entre alguien nada más ha llegado a uno, es tu propio hermano, hijo de tu papá, hijo de tu mamá, y que pretenda matarte. Si tú te dejas llevar por todo eso, es muy difícil que tú mismo puedas entender qué tan grande era el mismo coraje que sentía de un hermano hacia otro. Mas sin embargo vemos que todo había un propósito y el Señor empieza a tratar con cada uno de ellos. Si el Señor sabía perfectamente qué es lo que iba a suceder, dejó recurrir todo esto. Es que había un propósito. Había que tratar al mismo tiempo con los dos. Pero ninguno de los dos se tenía que quedar con el pasado. Llega el momento de la reconciliación y es grande ese momento. Por eso les decía que nosotros como cristianos no deberíamos de dejar que el pasado te empiece a atormentar. El pasado es cosa del pasado. El futuro sí lo podemos cambiar. Ellos se dieron cuenta que a pesar de los errores que habían cometido, empiezan a caminar por caminos diferentes. Pero el Señor había un propósito de trabajar en el corazón de los dos al mismo tiempo. Y que algún día habría esa reconciliación y que se tenían que olvidar de las cosas pasadas. Mire, vamos a seguir leyendo para poder entender un poquito más. Váyase a Génesis 31, del 36 al 42. ¿Lo tenemos, iglesia? Génesis 31, del 36 al 42. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces se enojó Jacob y riñó con Labán. Y respondiendo, Jacob dijo a Labán: ¿Cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado? Para que tan enardecidamente me hayas perseguido. 37. Aunque has buscado en todos mis enseres, ¿qué has hallado? De todos los enseres de tu casa, ponlos delante de mis parientes y de tus parientes, para que ellos juzguen entre nosotros dos. 38. Estos 20 años yo te he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tu rebaño. 39. No traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la perdida, tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. 40. Estaba yo que de día el calor me consumía, y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. 41. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. 42. Si el Dios de mis padres, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la
labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Para entender un poco más de la historia, vemos que después de que él se va con Labán, él conoce a sus dos hijas, y él hace un trato con Labán, y le dice que le va a servir 7 años por su hija Raquel. Pero más sin embargo, en el día de la boda él le cambió y le dio a la mayor, porque por costumbre dice que así se hacía. Y cuando él va y le reclama, le dice, no te preocupes, te voy a dar la otra, pero sírveme otros 7 años. Y vemos que después de ahí le cambia el salario, y vemos que hace con él conforme él quiere. Mas sin embargo, si usted le va añadiendo a la historia, ellos no ya se habían peleado, uno lo quería matar y se fue huyendo, va con el suegro, lo engaña, le cambia el salario 10 veces, le da la hija que él quiere y lo trae para arriba y para abajo. Imagínese todo eso que él se lo hubiera ido guardando poco a poco en el corazón. ¿Hubiera podido escuchar la voz del Señor cuando el Señor le hubiera hablado? Yo pienso que no. Eso es exactamente cuando aprendemos a olvidarnos del pasado. No podemos escuchar la voz del Señor cuando te dice que tienes que hacer, cuando te dice que tienes que caminar, si aún no has podido despojarte del pasado. Si aún estamos batallando con el pasado. El Señor le dijo que tenía que salirse y él escuchó la voz y tenía que regresar. Ni siquiera fue su mamá. Su mamá dijo que ella le iba a decir, mas sin embargo no lo hizo. Pero el Señor, al tiempo ajustado, el tiempo del Señor, Él lo trajo. Él lo llevó al lugar y le dijo, tenías que regresar. Y cuando Él lo va de regreso, Él pudo escuchar la voz del Señor. ¿Qué hubiese pasado si Él se hubiera dicho, no, pues ¿cómo voy a regresar, Señor? ¿No ves que mi hermano me quiere matar? ¿No ves que aquí mi suegro cómo me trae diciéndome una cosa y otra cosa? Si se hubiera guardado todo ese tipo de rencores, ese tipo de cosas, ¿qué hubiese pasado? Yo me imagino de Jacob. Nunca hubiera podido escuchar la voz del Señor cuando el Señor le estaba hablando. El Señor siempre estuvo con él, el Señor lo estaba protegiendo, pero más sin embargo, él tenía que empezar a trabajar con él y olvidarse del rencor, olvidarse de las cosas y poder regresar. Es cierto que tenía que pasar mucho tiempo, pero al final de cuentas, tenemos que olvidarnos de esas cosas que aún nos estorban. Todas esas cosas que aún dices, que ya eres así, porque es muy común escuchar este tipo de frase y aún en los cristianos decir, es que yo ya soy así, ya me conociste que soy así. Eso quiere decir, es que no quiero cambiar. Cuando tú dices, es que yo ya soy así, estás diciendo automáticamente, no quiero cambiar, esa es mi decisión. Pero siempre hay un momento para cambiar. Si es cuestión de que tú quieres decidirte, lo puedes hacer. No puedes quedarte ya diciendo, yo soy así, yo hablo así, yo hago esto. No, ¿por qué no dices, bueno, es momento de cambiar? Buscamos siempre ese tipo de excusas para decir, yo ya soy así, ya nací así. ¿Y quién te ha dicho que no puedes cambiar? Si dices servirle a un Dios todopoderoso, sí puedes cambiar, sí puedo cambiar. Amén. Es cuestión de que yo quiera, es cuestión de que yo decida, Señor, ayúdame, estoy batallando en esto, y Dios te puede ayudar, pero es cuestión de que tú digas, sí quiero cambiar. Es cuestión de que te animes solamente, de que pierdas ese miedo y de que digamos, vamos, sí podemos cambiar. Yo sí puedo en el nombre de Jesús. Pero es cuestión de que nosotros queramos. Mire, vamos a seguir más adelante. Vamos a ir a Génesis 33, del 1 al 12. Génesis 33, del 1 al 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús. Y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí Esaú venía, y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lía y Raquel, y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y Lea con sus hijos después, y a Raquel con José último lugar. 3. Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. 4. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y lloraron.
5. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos y qué vienen contigo? Y él respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. 6. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. 7. Lía también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinó. Y dijo Esaú, ¿qué te pretendes con todo esto, muchedumbre que he encontrado? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi señor. 9. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. 10. Mas Jacob respondió, no te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tómalo el presente de mi mano, porque veo que tu rostro es como el de Dios, y favorablemente me ha recibido. Y ahí nos vamos a detener. Primeramente, para que ellos pudieran, a pesar de que primeramente leímos que lo quería matar, ahora vemos que el encuentro es tan grande que dice que los dos lloraron, que los dos se abrazaron. ¿Cómo no? Yo me preguntaba cómo no Jacob llegó y dijo, es que tú me querías matar. Es que tú tenías ese deseo de matarme. ¿Cómo no llegó a reprocharle? En el proceso de que pasaron 20 años, hubo un grande cambio en los dos. Había que haber una madurez entre los dos. Y aunque la Escritura no habla de Esaú, sino se inclina más en Jacob, el Señor también obró con Esaú. Porque si no hubiera obrado con Esaú, Esaú de todas maneras hubiera hecho lo que tenía que hacer o lo que pensaba hacer. Mas sin embargo vemos que en la grande misericordia del Señor tuvo que haber trabajado con los dos. Incluso vemos cómo Jacob se refiere como si hubiera visto al rostro de Dios. El amor que sentía hacia su propio hermano. Quizás si hubiera dicho, pues es que Saúl lo miró de otra manera porque, bueno, el Señor hablaba con Jacob. Probablemente nos hubiéramos inclinado más, pero más sin embargo la Escritura dice que fue al revés. Porque vemos que la Escritura habla mucho de Jacob. Entonces, si vemos que se hablaba más de él, ¿cómo es que cuando Esaú lo mira, se abraza con él? Y le dice que no se preocupe, prácticamente le dice que ya todo se quedó atrás. Es que el Señor tenía que trabajar con ellos para despojarse del pasado y seguir trabajando con cada uno de ellos. Si usted lee todo, obviamente que nos fuimos brincando, pero si usted lee todo, se dará cuenta que Jacob empezó a luchar con el ángel, empieza a hablar con el Señor, empieza a tratar directamente el Señor con él. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Individualmente tiene que tratar con cada uno de nosotros. A unos de una manera, a otros de otra manera. Pero simple y sencillamente la Escritura nos enseña que deberíamos de caminar conforme a lo que está escrito, conforme a la palabra. El Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado de que usted y yo podemos caminar conforme a lo que está escrito, pero es cuestión de tiempo. Es cierto que uno no cambia de la noche a la mañana, pero si nos pasamos todo el tiempo repitiendo que no podemos cambiar de la noche a la mañana y así nos quedamos, pues da lo mismo que si no queremos cambiar. Sino es momento de que hoy aprovechemos y digamos, bueno, quiero dar ese paso y aprovechar y caminar, sin parar, sin voltear a ver hacia atrás, sin querernos regresar hacia atrás, porque a veces el mirar hacia atrás te puede hacer resbalar y caerte. Pero ¿y para qué volteas hacia atrás? Acordémonos de la escritura de la mujer de Lot. Por andar volteando hacia atrás se quedó y ya no caminó. Es lo que usted y yo deberíamos de hacer. Ese tipo de ejemplos nos debería de enseñar mucho en nuestra vida espiritual. Que aquel que voltea hacia atrás, tarde o temprano, muy tarde, un día va a caer. Es mejor caminar hacia adelante. ¿Por qué no vemos el futuro y lo que el Señor nos enseña? Lo que el Señor nos tiene hacia futuro. Es grande nuestro futuro en las manos del Señor. Pero es cuestión de que lo veamos hacia futuro. A veces queremos ver las cosas el día de hoy, que hoy aparezca todo. No, muchas de las veces nos va a costar.
Muchas de las veces vas a tener que llorar, vamos a tener que llorar para poder cambiar ciertas cosas que aún estamos batallando. Pero el Señor es bueno. Amén. Y el Señor te quiere ver llegar hasta la meta final. A todo este pueblo y aún al que aún no ha venido, lo quiere ver llegar hasta la meta final. Vamos a ir un pasaje más. Aquí mismo en Génesis. Vamos a ir a Génesis 37. Génesis capítulo 37 del 18 al 28. Génesis 37 del 18 al 28, ¿lo tenemos, iglesia? Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. 19. Y se le dieron y dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. 20. Ahora pues venir, matémoslo y arrojémoslo a una de los pozos. Y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué queda su sueño. 21. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo: no quitemos la vida. 22. Rubén les dijo: andemos, no daremos sangre, no derramaremos sangre. Échenlo en un pozo del desierto, pero no lo pongas la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. 23. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. 24. Y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y en el pozo estaba vacío, no había agua en él. 25. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de racina aromática, bálsamo y mirna, que iban bajando hacia Egipto. 26. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano, a ocultar su sangre? 27. Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos lo hicieron caso. 28. Pasaron entonces unos mercaderos madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Otra historia que vemos, ¿verdad? De la misma familia. Los hermanos igual, odiando a José porque José era el soñador, porque había tenido sueños y de una u otra manera no lo querían. Mas sin embargo, primero piensan en matarlo y luego lo tratan de librar y bueno, lo terminan vendiendo. Pero yo también me ponía a pensar qué hubiese pasado si José yo creo que usted ya conoce la historia, pero qué hubiese pasado si José se hubiera guardado también todo ese rencor dentro de su corazón. ¿Algún día pudiera haber sido alguien en la vida? ¿O se hubiera quedado todo el tiempo lamentándose? Esto es exactamente de que usted y yo no nos podemos estar lamentando por lo que nos hicieron o por lo que yo hice. Porque muchas de las veces no es lo que nos hicieron, sino es lo que muchas veces yo hice. A veces eso también nos afecta. Hace mucho tiempo yo escuchaba a mi hermano Víctor predicar una predicación acerca de esto. Y él decía que muchas de las veces el que no se perdona es uno mismo. El Señor te perdona, pero a veces tú mismo recuerdas todo lo que hiciste y no te puedes perdonar lo que hiciste.
Pero el Señor ya se olvidó. El Señor dice que si tú le pides perdón, Él te perdona y que se olvida de eso. Pero más sin embargo, muchas de las veces nosotros somos los que no nos olvidamos de eso. Le decimos, Señor, aquí están mis cargas, aquí está todo lo que traigo, pero al final de cuentas pareciera que le decimos, Señor, déjame algo, no te quedes con todo, déjame con un poquito, porque lo extraño, porque quiero sentir eso. Pero si decimos que todo eso, entonces ¿para qué le estamos diciendo al Señor que nos ayude? Nosotros deberíamos de reflexionar en todo eso. Cuando mi hermano, esa fue una de las primeras predicaciones que cuando yo vine a este lugar, mi hermano predicaba acerca de eso. Y fue algo que se me quedó muy bien, que decía que muchas de las veces uno no se termina perdonando lo que hiciste. Muchas de las veces no es lo que me hicieron, sino lo que yo hice. Muchas de las veces eso nos termina afectando. Pero si nos quedamos atorados todo el tiempo en eso, eso nos puede llevar a una muerte espiritual. Porque nos quedaremos siempre viviendo en lo que yo hice, en lo que hubiese pasado si yo hubiera cambiado en esto. Pero eso ya no existe, eso ya pasó. Es cuestión de que tú y yo reflexionemos y caminemos hacia adelante. ¿Qué hubiese pasado si José se hubiera quedado también con ese tipo de cosas? ¿Hubiera sido segundo del rey, segundo del faraón? Nunca hubiera llegado ahí, se hubiera quedado estancado en su pasado. Vamos a seguir más adelante, mire. A la derecha igual, vamos a ir aquí mismo a Génesis 39. Del 1 y 2, 39, 1 y 2. Vamos a leer 39, 1 y 2 y luego nos brincamos al 39, 7, 10 y luego 39, 19, 20. Vamos a empezar 39, 1 y 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Brínquese al 39:7. Dice así: sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. 8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: mira, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Ha puesto en mi mano todo lo que posee. 9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado, excepto a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces había yo de hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistiendo a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Brínquese ahora al 39, 19 y 20. 39, 19 y 20. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le había dicho, esto es lo que tu esclavo me hizo, le encendió su ira. 20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encontraban a los presos del rey, y ahí permaneció en la cárcel. Para entender un poco, ¿verdad? Porque nos fuimos brincando, pero usted puede leer en casa toda la historia completa. Vemos que ella siempre quería acostarse con él no quiso, y bueno, llega el momento en que un día no había nadie en la casa más que él y ella. Dice que lo asió de sus ropas y él salió y dejó su ropa. Y ella gritó dando voces que él había querido violarla, cuando no era así la historia. Mas sin embargo, pues como se dice aquí en el mundo, por despecho, ¿verdad? Ella lo hizo de esa manera y él termina inocentemente yendo a una cárcel. Y se queda ahí. Si usted le va notando sus hermanos que va a la cárcel, y aún hay más, ¿verdad? De lo que vamos a estar leyendo, ya son cosas en lo cual podía haber él quedadose con todo ese tipo de cosas. Todo me pasa.
¿Por qué a mí? Y haciéndose ese tipo de preguntas, porque muchas de las veces dice que aún como cristianos nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Por qué yo? ¿O por qué a mí? Cuando si verdaderamente conocemos la Escritura y nos damos cuenta, sabemos que el Evangelio, para aquel que quiere seguir las cosas del Señor, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas. Pero muchas de las veces va a ser consecuencia de nuestros propios actos. Por eso cuando estemos pasando por ciertas cosas, también es momento de reflexionar y darnos cuenta si verdaderamente es una prueba o es una consecuencia de nuestros actos. Porque a veces ni siquiera son pruebas, sino es una consecuencia de lo que yo hice. Pero aún así, el Señor no te abandona. A pesar de todo eso, el Señor no te abandona, el Señor está ahí contigo. Pero es cuestión también de que nosotros mismos doblemos rodilla y busquemos de Él. Este personaje, nos damos cuenta que ya sus hermanos lo querían matar, lo vendieron, ya empezaba a ser esclavo. Pero también hay algo que me llama la atención, dice que el Señor estaba con él. Y yo me imagino que el Señor estaba con él porque él buscaba de Dios. No porque él no estuviera renegando de Dios. Sino más bien, si usted se da cuenta, si usted lee toda la Escritura completa, muchas de las veces el Señor marca, o la Escritura marca y dice, el Señor estaba con él. Era próspero porque el Señor estaba con él. Y el Señor le daba esa fuerza, y el Señor le daba esa sabiduría para poder darse cuenta las cosas que no tenía que hacer. El guardarse para el Señor te respalda. Cuando tú y yo nos guardamos para Dios, siempre el Señor te va a respaldar, y siempre te va a dar lo mejor de lo mejor, y siempre te va a prosperar. Y eso no quiere, y cuando yo hablo de prosperar, no quiere decir que serás inmensamente rico, porque muchas de las veces la riqueza te hace perder. Si no es lo que es para ti, la riqueza el Señor no te la va a dar aunque tú se la pidas. Y aunque tú creas en tu propio sentir que es bueno, pero si la riqueza te va a echar a perder, el Señor no quiere que te pierdas. Entonces, cuando yo hablo de prosperar, sino también espiritualmente, hermanos, el Señor nos va a ir haciendo madurar poco a poco espiritualmente y poder entender que lo que el Señor quiere, no te quiere dar una riqueza en este mundo, pero que al final de cuentas, como dice la Escritura, que pierdas tu alma. El Señor quiere todo de ti y no te quiere que te pierdas, sino que el Señor quiere llevarte a una meta mejor, a una vida eterna. El Señor tiene algo para ti y para mí. Vamos a seguir con la Escritura, miren. Ahora sígase más adelante. Vamos a ir a Génesis 40. Vamos a leer del 12. Perdón, vamos a leer del 2, era del 14, pero para entender un poco mejor, del 12 al 15. Del 12 al 15. 40, 12, 15. ¿Lo tenemos, iglesia? Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa a Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. 14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que hables a Faraón acerca de mí a Faraón y me saque de este lugar. 15. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Algunas versiones dicen la cárcel, ¿verdad? Mi versión dice el calabozo. Vemos que él interpreta 2 sueños del copero y del panadero. Mas sin embargo, después de que el copero sale y lo restaura el rey, se olvida. Hasta después de 2 años se acuerda de que había alguien en la cárcel. Y si sobre eso le vamos sumando de que él estuvo en la cárcel y que con quien él le había podido hablar y que podía hablar con el rey, nos damos cuenta que se olvida también de él. Todo pareciera que todo el mundo está en su contra de José, sino sus hermanos, el copero, todos, pareciera que todos están dentro de que no lo quieren saber nada de él.
Pero más sin embargo hay alguien que siempre está con él y se llama Jesús. Ese es el Dios que hoy está contigo. Ese es el Dios que pareciera que cuando las cosas te van mal, está ahí siempre. Está para escucharte. Está ese Dios que te puede restaurar en ciertas áreas donde tú estás batallando y que pareciera que cualquier situación no puedes ya, que estás a punto de regresarte a Egipto. El Señor te dice, sigue hacia adelante, no te quedes ahí, no regreses hacia atrás, porque el que regresa para atrás es muy difícil de que vuelva a caminar, no imposible, pero es mucho más difícil que cuando empezaste a caminar. Así es que el Señor nos dice, sigue hacia adelante, no te quedes ahí, camina hacia adelante. Pareciera que aquí a José todo le empieza a salir mal. Lo meten a la cárcel, sus hermanos, el copero, pero al final de cuentas él sale. Cuando él habla al rey y le interpreta los sueños, vemos que hay una grande bendición. Y vamos a ir un poco más hacia adelante, igual hacia su derecha. En Génesis 41. Génesis 41 del 42 al 44. ¿Lo tenemos? 41. El 41, en el 42 vamos a la lectura y dice así. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. 43. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaba delante de él, doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 44. Entonces Faraón dijo a José, aunque yo soy Faraón, sin embargo nadie levantará su mano ni su pie si tú permites en toda la tierra de Egipto. Es lo que le decía un principio. José hubiese podido llegar hasta ese lugar si él se hubiera quedado con todo eso que le pasó. Nunca hubiera podido llegar. Se hubiera quedado diciendo, es que a mí todo lo malo me pasa. Si se hubiera pasado quejándose de todo lo que había acontecido. Jacob tampoco hubiera podido llegar a ver a su hermano de una manera tan especial. Si es que no hubiera tratado de despojar, si se hubiera quedado con que me querías matar, mi suegro me estuvo engañando, me cambió el salario 10 veces. El pueblo si se hubiera quedado siempre pensando en Egipto, esos dos que dice la Escritura, que a pesar de que fue una multitud que salieron de Egipto, solamente 2 pudieron entrar. ¿Qué hubiese pasado si todos se hubieran quedado con lo mismo? ¿Sabe? En muchas de las ocasiones son pocos los que resaltan. Y tú puedes ser uno de esos pocos que puedes resaltar. Tú puedes ser ese único que aunque, mire, estés entre multitudes, tú puedes hacer el cambio entre muchos. Cuando el Señor habla en su Escritura que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, tú puedes ser de esos pocos escogidos. Si tú quieres, tú puedes ser de esos, pero es cuestión de que te animes. Por eso no podemos quedarnos esperando a que el pasado vuelva a pasar. Ese ya se quedó atrás. Tú puedes seguir hacia adelante, olvidándote del pasado. No nos podemos quedar atrapados en el pasado. Lastimosamente, cuando te quedas atrapado en el pasado, ese siempre te va a hacer que camines, en vez de que camines hacia adelante, que vayas caminando hacia atrás. Que vayas viendo todas las cosas negativamente. Que veas que todo te pasa solamente a ti. Si te pusieras a preguntarle a cada uno de nosotros qué les pasa en sus vidas personales, todos tenemos algo que nos pasa, pero no nos podemos quedar atrapados en que ya me pasó y me siento y aquí me quedo. Sino es cuestión de que cada uno de nosotros caminemos hacia adelante. Entre multitudes, si usted se da cuenta, siempre hay uno que resalta. Siempre hay uno que saca por todos, que sale, como dicen por ahí, que da la cara por todos. Tú puedes ser ese uno que da ese paso. En multitudes, muchas de las veces cuando escuchas las multitudes, unos opinan una cosa y otros otras cosas. Y siempre de ahí no pasa, solamente hagan de cuenta que gira y gira alrededor, que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero hasta ahí queda.
Pero cuando uno se decide y empieza a caminar, eso es la diferencia. Y tú puedes hacer la diferencia sin tener que quedarte hacia atrás. No esperes a que una multitud grande vaya junta, sino tú, si es la voluntad de Dios y la dirección de Dios, Él te puede encaminar por ese buen camino que el Señor quiere llevarte. Solo es cuestión de que te decidas. Si te pones a pedir opiniones para cualquier situación que tú vayas a hacer y usted ponga mucha atención, mucha de la gente se pone, oye, ¿qué haríamos en cuestión de esto? Y empieza puro plática y pregunta a todo mundo, todos te darán una opinión diferente. Pero si tú le consultas directamente con el Señor te dará la respuesta exacta y correcta que tú necesitas. Por eso no hay mejor manera o no hay nadie más a quien puedas consultar que no sea al Dios. Y si lo consultas en el nombre de Jesús, Él te dará la respuesta que estás pidiendo. Pero es cuestión de que te animes, es cuestión de que yo me anime y dé ese paso. Porque si estás esperanzado a cambiar el pasado, te vas a quedar esperando a que el pasado cambie y ese ya pasó. Fíjese bien cómo termina José. En el Génesis 41 lo vamos a leer del 50 al 52 y con esto terminamos. Aquí mismo Génesis 41, el 50 y el 52 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Génesis 41, Génesis capítulo 41, versículo del 50 al 50 y 52. Dice así en el nombre de Jesús. Y le nacieron a José 2 hijos, antes de que llegaran los años de hambre, los que les dio a luz a Sanat, hija de Potifar, sacerdota de On. 51. Y al primogénito José le puso el nombre de Manases, porque dijo, note bien lo que dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Cuando la escritura dice que se había olvidado de su padre, no es que se había olvidado directamente de su familia, sino de todas las cosas que le habían acontecido. Y había sacado todo eso que él había sentido. El Señor lo había respaldado y el Señor siempre había estado con él. Y el Señor estaba ahí con él y lo había hecho próspero. Note bien lo que dice el 52, cómo le pone el segundo. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. En esa aflicción donde José había estado afligido, el Señor lo había hecho prosperar. A veces el cristiano piensa que el cambiar de trabajo ya se puede alejar de todas las cosas, que porque en el trabajo me dicen o me hacen cualquier cosa. No, ahí en el trabajo, si el Señor te ha llevado, es porque el Señor te quiere ver salir, reflexionar. En ese trabajo donde estás, no es la opción cambiarte de un lugar de vivir. Esa no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que donde estás, donde el Señor te ha llevado, seas luz en las tinieblas. José no tuvo que haber salido de Egipto para demostrar que el Señor estaba con él, sino donde él estaba, demostró que el Señor lo había hecho próspero de una y otra manera. Que había tenido aflicciones, es cierto, pero el Señor lo estuvo respaldando. Pero también vemos que José siempre buscó la manera de consagrarse al Señor. Él no tuvo que irse a otro país para demostrar que el Señor estaba con él. En la tierra de su aflicción, donde estuvo afligido, el Señor lo hizo ver como el segundo del rey. El Señor lo hizo prosperar en esa área. No tenía que haber ido a otro lugar. José es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Pero es cuestión de que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos leyendo. Es cuestión de que nosotros aprendamos de todo lo que leemos a diario. Es cuestión de que le dediquemos cada día un poquito a la Biblia. Yo estoy seguro que si le pedimos al Señor que cada día nos dé más hambre por leer y escudriñar sus escrituras, el Señor nos dará ese entendimiento para poder cada vez llevar las buenas nuevas y poder predicar su palabra a donde quiera que vayamos. La oportunidad que hoy te da el Señor de estar vivo, la oportunidad que te da hoy el Señor de poder escuchar tu palabra, es para que vayamos aprendiendo. Si el Señor te ha puesto en un lugar, es porque Él quiere que usted y yo demos o seamos esa luz en ese lugar.
No esperemos de cambiar de lugar de vivir para cambiar mi actitud. Es que si no cambias donde estás, no, tampoco vas a cambiar a donde vayas. El problema no son los demás, el problema somos nosotros. Si aprendemos a reconocer nuestros errores y nuestros problemas, podemos hacer un cambio. Si nunca reconocemos que estamos mal, siempre quedaremos atrapados en el pasado. Amén, hermanos.